acta de la sesión 82 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. ¿Alguna vez observan en las actas? Me pregunto yo. Nadie. El acta de la sesión 83 queda a disposición de las señoras diputadas. La secretaria dará lectura a la cuenta. Presidenta, efectivamente se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un documento que comunica que los comités parlamentarios acordaron remitir a la Comisión de Mujer y Equidad de Género el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica correspondiente al boletín 12.148-11, actualmente radicado en la Comisión de Salud. Así que nos fue bien con eso, por fin. En segundo lugar, se comunica también que la Cámara de Diputados acogió la solicitud para remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas información sobre el número de trabajadores y trabajadores contratados y sobre las brechas salariales existentes entre ellos, correspondiente al boletín 12.719-13, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Y en tercer lugar, oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual informa requerimiento de esta comisión, que el 11 de noviembre realizó en su residencia una cena privada de camaradería con personas de distintos ámbitos y liderazgo, durante la cual se conversaron distintos temas dentro de una cordial y respetuosa instancia, y entre ellos se comentó acerca de las mujeres y su participación en la Convención Constitucional y el proceso constituyente en un marco democrático. Dejamos esa carta encima, a propósito que nosotros le habíamos solicitado hace unas sesiones atrás explicaciones por una nota que había salido en el diario, de que la ministra en el fondo aparecía haciendo una convocatoria de las mujeres a la Comisión Constituyente, no sé si lo recuerdan. Esa fue la respuesta que nos envió. Y sobre el proyecto. Sobre el proyecto de equidad salarial, la consulta es que está en la cuenta en la negativa de la sala. Ambas no. acogieron. Ya, sí, entendí la de la violencia gineco-obstétrica, pero no la otra. Ya, perfecto. Así que no estoy bien con esta. Bien, gracias, Eli. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra sobre la cuenta? ¿No? Sobre temas varios. Diputada Fernández, creo. Está bien, Presidenta. Mire, hace poco estuve en una reunión con dirigentes de la salud y plantearon un tema que no hemos abordado, que es violencia que sufren muchas funcionarias de todos los estamentos de la salud, violencia intrafamiliar. Y es algo que nosotros permanentemente conversamos con las y los funcionarios de la salud respecto a las temáticas que tienen que ver con la salud propiamente tal, que obviamente que la salud pública esté fortalecida, y abordamos esos temas. Pero este tema a mí me impactó bien, porque tienen muchos casos donde han tenido funcionarias de los distintos estamentos que han sufrido violencia intrafamiliar. Y en algún momento solicitaron poder exponer y ver cómo abordar, porque no hay protocolos tampoco. A propósito, nosotros hemos abordado distintos temas y ellas querían exponer acá en la comisión. Entonces, yo ¿violencia creo que, intrafamiliar? todo tipo de violencia, no solo intrafamiliar, pero también de relaciones de pareja. ¿Dentro de los establecimientos? Por eso, es que mejor que ellas las expongan los casos. Yo creo que es bueno escucharlas y por tanto creo que es importante escuchar a las dirigentes a lo que nos tengan que plantear. Eso, para que sean invitadas. Sí, no hay problema si se acuerda. Bien. Acordado entonces invitar a las representantes o mujeres funcionarias de salud para exponer sobre temas de violencia y género. Varios están a la diputada Yomans y después la diputada Hernando. Presidenta, gracias por la palabra. Yo al menos, no sé si se escucha, ¿cierto? Porque a veces tengo problemas de audio. ¿Sí? Perfecto. Quería ver si por medio de esta comisión lográramos un acuerdo para solicitar información al Ministerio de la Mujer respecto a el estudio que se está analizando con algunas senadoras para la extensión del postnatal de emergencia. Nosotros de esto nos hemos ido enterando por la prensa, a pesar de que en la Cámara de Diputados también se han aprobado distintos proyectos de resolución. Nosotros con la diputada Orsini y el diputado Díaz presentamos un proyecto de ley también para poder extender el postnatal, pero entendemos que hay una discusión que ya está en marcha. Entonces nos gustaría
el tener información más formal, Presidenta. Ojalá poder también invitar a la ministra, tanto de la mujer como del trabajo, que nos puedan exponer aquí mismo en la comisión sobre cuáles son las miradas y lo que se está evaluando al respecto. Exactamente. La próxima semana es distrital, ¿no? No, lunes, martes, miércoles tenemos sesión. Ya. Sí, respecto a eso, yo creo que es muy importante por el carácter de urgencia que tiene convocar una sesión especial de la comisión para el día lunes próximo y poder conocer por parte de la autoridad en qué está esos avances, ¿ya? Porque efectivamente aquí, si no tenemos respuesta ahora, vamos a llegar nuevamente tarde a las mujeres. No sé si les parece entonces para dejar convocada la comisión para el lunes, ¿sí? Ya, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Porque el lunes, ¿a qué hora? Porque tenemos sesión en la tarde, aquí el lunes. A las 4. Ojo, entonces... a las 4 tenemos la sesión. Sí, tenemos que viajar. Entonces, no, pero sería telemático. No, pero para que sepamos eso. Sí, en la mañana. Ya. 10 de la mañana, ¿posible? Voy a venir viajando. Bueno, pero... Yo creo que la gente recién puede estar viajando. Pero... Sí. En la tarde no, porque no tenemos proyectos con urgencia, es muy difícil. Sí, en la mañana. A la ministra de la Mujer y Equidad de Género, ¿alguien más, diputada Yomans? A la ministra del Trabajo. Y a la ministra del Trabajo. Ok, acordado entonces. Ya, diputada Hernando. Gracias, Presidenta, por su intermedio. No sé si todas se acuerdan, pero hace más de un mes solicitamos unos oficios a propósito de una mujer embarazada, o sea, que durante su fuero maternal fue exonerada de la Superintendencia de Educación. Y como no íbamos a poder atenderla en audiencia de inmediato, dijimos, mientras la atendemos, vamos a mandar esos oficios. Entonces, yo quisiera solicitar que revisemos si es que se ha recibido respuesta y que no se nos vaya a traspapelar o se nos vaya a quedar muy atrás esta cosa, porque ella estaba recién exonerada cuando hicimos esta solicitud. Sí. Claro, podría ser. Sí, que tiene que ver además con lo mismo. Ya, entonces se va a enviar la respuesta si es que llegó al oficio. Yo no dudo que se haya respondido, pero bueno, esperemos que sí. Y en función de eso vamos a incorporarla en la sesión extraordinaria del día lunes, ya para que se pueda conectar también de manera telemática, le damos un tiempo. Bien, ¿alguien más? ¿Otro tema varios? ¿No? Ya, yo tengo un tema varios que calza perfecto, además con el proyecto que pudimos trasladar para acá, el de equidad salarial, porque tiene que ver con el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es la primera normativa más internacional que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Fue adaptado en junio del 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo. Este convenio está complementado por la recomendación número 206 que establece directrices para una correcta implementación de este convenio, el 190. Este convenio no ha sido ratificado por Chile. ¿Ya? Cuestión que está pendiente, y por eso quería solicitar el acuerdo para escuchar a la autoridad competente en esta materia y ver qué pasa, por qué no se ha ingresado el proyecto de ratificación del convenio 190 de la OIT, ¿ya? Cuáles son los motivos, qué es lo que ha sucedido al respecto. Y en esto yo creo que, bueno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género debería poder asistir para dar cuenta de aquello, y el ministro de Relaciones Exteriores, que es también autoridad a cargo de aquello. Lo pongo en contexto de la violencia, laboral. Una de las formas de violencia laboral son la inequidad salarial, cuando no existe igual paga por igual pega. Entonces creo que cuando podamos poner en tabla el proyecto de equidad salarial, sería bueno que también pudiéramos abordar el tema del convenio 190 de la OIT. Sin perjuicio de eso, yo también enviaría un oficio a dichas autoridades para tener alguna respuesta por escrito, ojalá antes de esa audiencia. ¿Si les parece? Bien, acordado también. Ya, ¿no hay más varios? Vamos entonces a pasar a la orden del día. Les había comentado que vamos a adelantar el tercer punto
sí, el tercer punto de la orden del día, que es la votación de la renuncia a la presidencia. Y después vamos a proseguir con la discusión en general del proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar y luego el proyecto de reforma constitucional para establecer garantías constitucionales en el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas. Además tenemos autoridades confirmadas para ambos proyectos que no sé si están conectados, sí. Les damos la más cordial bienvenida, pero vamos a hacer este cambio de orden de tabla para poder resolver la votación, si no no nos vamos a alcanzar con las audiencias. Bien, sí, yo antes de la votación de la renuncia quería dar como una breve resumen del trabajo que hicimos en este periodo como Comisión de Mujeres. Creo que ha sido un trabajo además importante como equipo, ¿ya? Es una comisión bastante nueva, pero creo que igual pudimos sacar proyectos de ley que han sido relevantes. En primer lugar, esta fusión de proyectos que tienen que ver con la corresponsabilidad parental, que lo trabajamos arduamente, le hicimos varias modificaciones y mejora y perfeccionamiento, escuchando tanto a las autoridades de gobierno como a distintas organizaciones. De hecho, le dimos perspectiva de género no solamente para las mujeres, sino que también para las parejas homoparentales de la diversidad sexual. Un proyecto que está actualmente radicado en el Senado, lamentablemente sin avance, pero que nosotros trabajamos de manera muy seria y responsable. ¿Si puedes bajar, Eli? Cabe señalar además que la fusión de esos proyectos fueron de autorías bastante transversales y yo creo que eso también le dio harta fuerza al objetivo y a la posibilidad que avanzara como tal. Otro proyecto que lo hicimos con bastante participación ciudadana y que tiene que ver con aquellos sectores de mujeres que usualmente no están en el debate de las políticas públicas, que son mujeres trabajadoras, las mujeres de la costa, las mujeres que trabajan en la pesca artesanal y en las actividades anexas a la pesca artesanal, que son complementarias y que tiene que ver con la ley de cuotas de género, la integración de órganos en el registro artesanal pesquero y además adecuándolo a un lenguaje inclusivo. Esto ha sido muy importante porque es una lucha que varias mujeres algueras, carapachadoras y bueno, todas las que estuvieron exponiendo acá empujaron con mucha fuerza. Y bueno, también sobre el proyecto de ley que fue empujado principalmente por la diputada Sabat, que es para agravar la pena aplicable al delito de lesiones cuando el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, un poco en la línea de ampliar la concepción de género en la violencia que sufren o han sufrido principalmente mujeres por no solamente las parejas actuales, los convivientes, los cónyuges, sino que con quienes hayan tenido relaciones de pareja. El proyecto además que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico, algo que trabajamos hasta poquito, fue bastante complejo, pero finalmente logramos sacar, creo yo, un nutrido y robusto proyecto para que las instituciones de educación superior lograran establecer una política integral en materia de violencia, discriminación de género y acoso sexual, cuestión que si bien algunas instituciones tienen, muchas todavía no. Entonces da una política bastante clara para abordar esto y erradicar este tipo de violencia. Y ahora hace poco, además, una modificación al Código Civil bastante sencilla, pero también muy simbólica y muy importante en ese sentido para incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto. De eso además abrió una discusión sobre la necesidad de modificar todo el Código Civil. Ahí la diputada Fernández ha estado trabajando en esa materia. ¿Eli? Ah, ya. Estoy de 100% asistencia. Bueno, la Eli me muestra acá que además tuvimos 100% asistencia, así que bien logrado esta comisión. En oficios de fiscalización presentamos hartos. En este periodo fueron 142 oficios en general, entre peticiones a comisiones, solicitó la sala de la Cámara, al mismo Senado, y lo que formalmente fue oficio de fiscalización a las autoridades
de gobierno principalmente, y entidades públicas, fueron 95 oficios, de los cuales lamentablemente solo 35 han sido contestados, cuestión que pasa en general en esta corporación, pero quería hacer también el punto en esta comisión específica porque la verdad es que tenemos muy baja contestación de oficios, y los oficios que enviamos por lo general son con carácter de urgencia porque tiene que ver con mujeres maltratadas, violentadas, despedidas, embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces ahí aprovechar de hacer un llamado en nombre de la comisión de atención a las autoridades públicas, principalmente a las del Ejecutivo, para que pongan mayor atención a las solicitudes de fiscalización que hacemos como diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y bueno, ahí está el listado, no los voy a mencionar todos porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, lo que pasó con la desvinculación en el Prodemu, también en la superintendencia, creo que hubo unas situaciones de prácticas antisindicales que acusaba la ANEF también contra una funcionaria, en fin, y así, a Carabineros de Chile, varias a Carabineros de Chile, solicitudes de auspicio, o sea, de patrocinio de proyectos y urgencias a proyectos como, por ejemplo, el de una vida libre de violencia. En fin, varios oficios de fiscalización que fueron enviados al ministro de Salud también respecto, claro, a la implementación de todos los protocolos y todas las medidas para la aplicación de la ley de aborto en 3 causales. En fin, hay mucho oficio, baja respuesta, entonces uno de los grandes desafíos creo yo que hay que tener también en el próximo periodo es poder estar encima de y hacerle quizá un seguimiento más exhaustivo al oficio de fiscalización, que creo que es algo que también nos corresponde a nosotros hacer más permanentemente. Hay que ponerle más ojo a eso y estar remitiendo obviamente cada vez que llegue una respuesta a las personas involucradas en estas solicitudes aquellas respuestas, porque lo peor que nos puede pasar es que estemos enviando oficios que no tienen respuesta y los que tienen respuesta no son conocidos o conocidas por nadie. Entonces ese tema también creo que es importante mejorar en el trabajo de la comisión. Yo quisiera finalizar, además de esta breve presentación del trabajo que ha sido la comisión, que para mí ha sido muy grato poder trabajar en presidiendo a este equipo. Creo que es muy valioso además que las parlamentarias, no solamente de oposición, que son mis cercanas políticamente hablando, sino que también las parlamentarias oficialistas hayan estado dispuestas a avanzar en conjunto los proyectos que hemos sacado. En general no tuvimos ningún problema, ninguna traba. Quizá faltó más respaldo del Ejecutivo, diría yo casi absoluto, o nulo respaldo más bien, en varios proyectos que nos hubiera gustado mayor empuje. Hablo del de corresponsabilidad, por ejemplo, que fue uno de los más claves en materia de apoyo en los aspectos laborales, no lo tuvimos, pero sí de las parlamentarias y los aportes de todas. Bueno, Erika, que es quizá una de las que, y la diputada Jimena Sandón, que están ahí siempre en la comisión, pero a todas en general, y obviamente a las colegas de oposición también por su aporte, por su trabajo, por su contribución permanente a que esta comisión pueda realmente valer la pena, porque nos costó crearla y yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es mostrar que podemos sacar proyectos, son proyectos buenos y que van en la línea de combatir toda forma de discriminación y violencia hacia la mujer, y de todo tipo de mujeres, no solamente del mundo académico, estudiantil, sino que también del mundo del trabajo. Así que eso simplemente para despedirme de esta presidencia y agradecerles el apoyo y la confianza. Muy bien. Así que ahora espero que voten a favor de mi renuncia. Presidenta, como corresponde, vamos a someter a votación su renuncia. Vamos a ver si una diputada que estaba por ahí. ¿La diputada de tú? Vamos a votar. Ya, ¿cómo hacemos entonces? La diputada, la diputada Carvajal, la vamos a dejar pendiente por si acaso. La diputada Cueva, tampoco. La diputada Fernández, a favor de la renuncia. Sí, pero puedo decir algo, ¿no? Sí. No, agradecerle el trabajo a la presidenta. Sé que uno cumple ciclo. No, yo. La comisión, ella
vuelvo a repetir, no, agradecerle, Presidenta, uno cumple ciclo en la presidencia de las comisiones y entiendo ya usted misma desea cumplir ese ciclo, así que nada, pero nada, gracias, así que a favor, aunque no me gustaría, pero a favor. Diputada Hernando. Uno no debe ir en contra de la voluntad de las personas y se les puede obligar a cumplir una función, pero ojalá que la diputada que la suceda también trabaje en armonía como se ha hecho hasta ahora y a lo mejor no hacer esta votación tan extensa, a pesar de que yo creo que todos quieren decir algo, pero pudiéramos también tratar de tomar las decisiones por unanimidad. Sí. Gracias. Sí, yo creo que hay unanimidad. Yo creo que hay unanimidad. Pueden decir algo también si quieren después, pero si hay unanimidad. ¿Está la diputada Leuquén? ¿Sí? ¿A favor o en contra? A favor. ¿La diputada Olivera? Yo a favor, también me sumo a las palabras que dieron acá la diputada Hernando, la diputada Fernández. Agradecerle a la diputada Vallejo por presidir de una manera muy armónica esta comisión. Yo llevo muy poquito tiempo, pero es súper rico poder estar en comisiones en donde uno nota la calidad. Así que muchas gracias, Camila, y que te vaya muy bien en lo que viene. Muchas gracias. ¿Y la diputada Ospini? A favor. ¿La diputada Fondón? A favor y sumarme a las palabras de agradecimiento. Creo que se ha hecho todo con mucho profesionalismo. El ambiente también ha sido muy grato. También felicitar al equipo que está detrás de Camila. Bueno, y esperar que la futura presidencia sea exactamente la misma línea y en el mismo sentido mantengamos armonía, porque los proyectos que nosotros tratamos son muy importantes. Gracias, Camila. Gracias, diputada. ¿La diputada Pérez? Muy breve, solo también agradecer a Camila, que hizo de presidenta en esta comisión, dando espacio a los proyectos, y yo solo señalar y lamentar que tenemos grandes desafíos todavía. Ayer lamentablemente les informaba a ustedes que tenemos un femicidio más en la región del Biobío, en San Pedro, y por lo tanto ese es nuestro compromiso, seguir trabajando al alero de esta comisión y de quien venga mañana, ¿cierto?, para romper todo este tipo de violencia y brechas en materia de mujeres. Así que agradecer la presidencia y a todo el equipo en general. Gracias. Gracias, diputada. La diputada Yomans. Bueno, obviamente también a favor, y me sumo a las palabras de las diputadas del trabajo y el reconocimiento a lo que ha hecho la diputada Vallejo para poder también avanzar en políticas y en una acción de fiscalización que muchas veces ha sido complejo el llevar a cabo. Así que también, obviamente, en ese reconocimiento voto a favor. ¿Presidenta, finalmente? ¿Yo? Tengo que votar. Obvio. Bueno, yo estoy de acuerdo, presenté mi renuncia. Creo que fue un placer y un orgullo poder presidir esta comisión de mujeres y equidad de género, pero como dije, ya cumplí un ciclo y creo que hay que darle paso a otra nueva presidencia que no me cabe duda que lo hará incluso mejor que yo, así que nada, pues votar a favor obviamente de esta renuncia. Presidenta, entonces con 9 votos a favor tenemos unanimidad. Así que se ha aceptado su renuncia. Me voy, adiós. Pero tiene que seguir presidiendo esta sesión por reglamento. La próxima sesión vamos a elegir a la nueva próxima presidenta. Sí, a menos que hubiera unanimidad, pero entiendo que no. ¿No? Bueno. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Unanimidad para votar al tiro? Bueno, casi podemos hacer todo mejor, rápido. ¿Votemos al tiro? ¿Hay unanimidad entonces para elegir a la próxima presidenta al tiro? Ok. Perfecto. Mejor. Entonces Ya. vamos a tenemos que someter ahora a unanimidad, conociéndolas, tengo que hacer la pregunta igual, pero si vamos a aceptar los votos de las que están vía telemática. Sí. Ya, no está bien, pero tengo que hacerlo por reglamento, así que ya. ¿Y por qué no? ¿No es mixta esta comisión? Es porque la votación es por cédula. Entonces vamos a hacer un procedimiento especial porque yo las voy a llamar por teléfono.
Y Porque el ustedes voto me es van a tener secreto. que decir sin el audio por quién votan. Entonces, por eso se hace esa pregunta de si aceptamos o no la votación telemática. Diputada Hernando. En otras ocasiones, cuando existe unanimidad, para la persona que va a suceder no es necesario que nosotros votemos por cédula, sino que proponemos a alguien. Entonces, yo quisiera proponer a la diputada Maite Orsini, si están todos de acuerdo, entonces para evitarnos el proceso. Sí, claramente. Ya, hay una propuesta, que es, creo, la propuesta de diputada Maite Orsini, ¿usted acepta esta propuesta de presidencia de esta comisión? Sí, presidenta. Acepto con muchísimo orgullo. Bien, no tengo el anillo acá, pero... Sí, pero nos Presidenta- estamos sumando la votación del aprobar mi renuncia, fue unánime. Y ahora la propuesta de la presidencia de la diputada Orsini. ¿Hay unanimidad para la diputada Orsini? Ya, perfecto. Bien, muy bien. Presidenta, entonces oficializamos. Oficializamos. Hay una votación unánime, ¿cierto? Para que la próxima presidenta sea la diputada Orsini, a la que le damos la bienvenida, le deseamos toda la suerte, nos ponemos a su disposición acá a la Secretaría. Y en el fondo, solamente para hacer un repaso, se votó por unanimidad, obviamente que votó la diputada Orsini, Sandón, Yomans, la diputada Fernández, la diputada Hernando, la diputada Olivera, la diputada Carvajal y su voto presidenta, ¿cierto? Sí, perfecto. Mi voto. Muy bien. Bien, perfecto. Bien, diputada Orsini, usted queda al mando entonces de no sé si tiene la orden del día, supongo que Las pasamos se la todas, tendremos que enviar. Se la podemos Yo Podemos acordaría, eso sí, que en la próxima sesión, cuando la diputada Orsini esté acá presente, hagamos una pequeña cosita ahí, una foto, qué sé yo, o algo, no sé si podemos hacer convivencia. Vituperio. ¿Conmigo? No, pues, ¿qué vamos a hacer? Te digo lo que vamos a hacer. Bien, muchas gracias, yo me retiro. Muy feliz. No, lo adelantamos. Diputada Orsini. Voy a hacer algo un poco, es que lo voy a mandar a comisiones rápido. ¿Ya? Vamos a mandarle aquí para que... Antes de que me vaya, vamos a suspender por 2 minutos para hacer el traspaso administrativo. Ahí está. Reiniciemos la sesión entonces. Yo quiero dar unas palabritas cortas antes de empezar. Pero, ¿Se escucha bien, presidente? ¿estamos reiniciados? ¿Sí? Si recién asumiste. Colegas, ¿me están escuchando? ¿Sí? Se escucha abajo. Ya, súper. Yo antes que todo quería agradecer el tremendo trabajo que hizo la diputada Vallejo durante este periodo. Tuvimos la oportunidad de discutir varios proyectos que han sido largamente esperados por el movimiento feminista y por las mujeres en general. Como bien expuso la diputada Vallejo, tratamos proyectos relevantes para las mujeres como la corresponsabilidad, la violencia en el pololeo, la regulación del acoso sexual en espacios de educación superior. También pudimos tratar la participación política de mujeres a través de la regulación que hicimos a las cuotas en elecciones municipales. Y quiero agradecer a Camila por su trabajo y espero poder seguir su continuidad y estar a la altura del desafío. Quiero también aprovechar de agradecer a las colegas que confiaron en esta presidenta. Me da harta emoción que la votación haya sido unánime, que las colegas que, como decía la expresidenta, quizás no compartimos el mismo color político, no estamos tan cerca políticamente, me hayan dado su confianza y su voto es un gesto que yo valoro muchísimo. Y quiero decirle a todas que pueden contar con esta presidenta y que espero poder ser lo más
ecuánime posible y poder escucharlas a todas y poder poner en tabla los proyectos de todas los que crean relevantes. Recuerdo que hace algún tiempo pedimos que todos los proyectos que tenían que ver con género vinieran a esta comisión, y creo que hemos logrado el desafío de sacar adelante hartos proyectos y los trajimos para acá y los tramitamos. Pero yo quisiera comprometerme en este periodo a ir un poquito más allá y a hacer que esta comisión, o a hacer mi esfuerzo, a intentar que esta comisión se tome con el peso que corresponde, y que distintas materias, no solamente las que tienen que ver con mujeres, pasen por esta comisión para darle una perspectiva de género. Por ejemplo, no me imagino una reforma a las pensiones que no pase por esta comisión y que no sea evaluada desde una perspectiva de género. Lo mismo con la reforma a carabineros, también creo que tiene que entregarse una perspectiva de género, y aquellos proyectos relevantes que tienden a pasar siempre por las mismas comisiones, pelearlos para que puedan pasar por acá, quizás en una tramitación más expedita, algunas materias, en particular de los proyectos, pero que esta comisión sea tratada como una conversación, como una comisión relevante, que pueda entregar una perspectiva de género no solamente a aquellas cosas que tienen que ver con mujeres. Eso, compañeras, muchas gracias a todas por su confianza, y podemos empezar la orden del día. Esta es mi primera presidencia, así que ténganme paciencia si me cuesta un poquito. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, comenzar con la discusión general del proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley. Para estos efectos está invitado el ministro de Salud, señor Enrique París, pero asiste en su representación el superintendente de Salud, don Patricio Fernández. ¿Nos acompaña? Presidenta, sí, acá, presente. Muy buenas tardes. Y nos acompaña también el abogado señor Enrique Aldunate. ¿Sí? ¿También? ¿Está? Perfecto. Si les parece, le vamos a dar la palabra a don Patricio Fernández para que pueda exponer sobre el proyecto en general. Muy bien, Presidenta. Primero que todo, felicitarla en el nuevo rol que asume. Deseamos, por cierto, lo mejor en esta gestión, y también desde la superintendencia ya nos va a colaborar en los temas que ustedes quieran, porque en nuestro juicio es una comisión muy, muy importante. Acá en la superintendencia al menos nos hemos esforzado bastante en participar muy fuertemente de la comisión también que tenemos interna de género. Incluso anunciamos hace poquito que vamos a tener una funcionaria que va a tener como función exclusiva encargarse de los temas de equidad de género al interior de la institución. Así que feliz también de estar acá, de representar al ministro en esta oportunidad. También agradecer la presidencia de la diputada Vallejo, que por lo que pude ver de la cuenta lo hizo de gran forma, así que también mis felicitaciones para ella. Ahora, bueno, este proyecto de ley que se me pidió el ministro, estoy inhabilitado, parece, para la función de compartir. Si me pueden habilitar, eso parece que lo hacen ustedes. Está habilitada. Ahora sí, compartir. El anfitrión habilitó y todavía. Aún no puedo. Requisitos de género todavía para... Aún no puedo. O les hablo nomás. No, dice que está inhabilitada todavía la función. Inténtalo ahí nuevamente, por favor. Ahora sí. Bien. Me imagino que se ve. Sí. Este proyecto de ley que está contenido en el boletín 11.294-11, que trata la reciprocidad entre los cónyuges para hacer carga legal, bueno, contempla un artículo único, ¿cierto?, que establece, lo voy a leer para efecto recordar, que para los efectos del régimen público de salud y el sistema privado de salud, contemplaba los libros segundo y tercero respectivamente, el decreto con fuerza de la ley número 1 del Ministerio de Salud,
promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, el decreto ley 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, se entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley permitirá a cualquiera de los cónyuges ser carga del otro. Bueno, acá algunos puntos que conviene tener presente, como por ejemplo el hecho que la Constitución Política de la República de Chile contempla precisamente que en su artículo 19, número 9, se asegura a todas las personas el derecho a la protección a la salud. Asimismo, la ley 18.469, que es el actual libro segundo del DFL1 de Salud del 2005, que regula el ejercicio constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, el cual es el régimen general y esencial. Y por otra parte tenemos el artículo 136 que está contenido en este DFL1 que establece quiénes son beneficiarios de este régimen de salud, entre otras los causantes de asignación familiar. Ese articulado se remite a otra norma que finalmente contempla la asignación, quienes son beneficiarios de carga familiar, y la asignación familiar es un subsidio estatal, es decir, una suma de dinero que se otorga a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y subsidiados por las personas que vivan a sus expensas, carga familiar, y que cumplen los requisitos que están en el DFL 150 de 1980. En este sentido, el artículo 3º, letra A, del DFL 150, establece que son causantes de asignación familiar la cónyuge y el cónyuge inválido, acarreando en este sentido esta discriminación. Por un lado, solamente permite que la cónyuge siempre puede ser carga, y por otro lado, el cónyuge por ser hombre, y excepcionalmente puede ser carga en la medida que sea inválido. Es decir, por un lado no se permite a la mujer, y el caso del hombre exige además este requisito adicional de la invalidez. Esta norma impide que el marido no inválido sea beneficiario de su mujer y en consecuencia pueda recibir atención de salud en las mismas condiciones que aquella. Adicionalmente, a los vínculos descritos se exige que estas personas no perciban ingresos superiores al 50% del ingreso mínimo para fines no remuneracionales. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto de ley lo que hace es que equipara las calidades legales de los cónyuges. Aquí es importante dejar en claridad que solamente para efectos de los beneficios de salud establecidos en el DFL1 de salud del 2005, por lo tanto hay que tener más claridad quizá o precisión en que en la norma, en la redacción de lo que modifica y lo que no modifica, porque hay unas remisiones como habíamos señalado. Asimismo que para el régimen del libro segundo, el DFL1, esto es en el caso del FONASA, no existe posibilidad alguna, en ese caso, de equiparar los derechos entre los cónyuges, entre la situación actual, y si el marido no califica para ser carga legal de su mujer cotizante, queda excluido de acceder a la modalidad de libre elección. La cónyuge cotizante eventualmente tampoco puede cambiar de tramo y mejorar la cobertura en razón de su ingreso. Efectivamente acá, eventualmente, ¿por qué no podría cambiar de tramo y mejorar la cobertura? Por ejemplo, si en razón de su ingreso, la mujer clasifica para el grupo C de FONASA, podría pasar a B si registra 3 o más cargas y tener derecho a la bonificación del 100% en la modalidad institucional, además de la libre elección. Lo mismo ocurre para quienes están en el grupo D, que podrían pasar al grupo C con derecho a bonificación del 90% en modalidad institucional, además de la libre elección. No ocurre lo mismo en la ISAPRE. En la ISAPRE, dado que el carácter contractual del contrato de salud, en este caso las aseguradoras, es decir, la ISAPRE voluntariamente pueden aceptar que el afiliado, además de sus beneficiarios legales, incorpore como beneficiarios a otras personas. Dentro de eso están las cargas médicas. En este caso, el marido nuevamente se ha discriminado dependiendo si su mujer es cotizante de ISAPRE o del régimen público. En este sentido, es importante remarcar que existe también este requisito que va a depender de la ISAPRE recibir o aceptar esta situación. Sin embargo, se mantiene la diferencia consagrada en el DFL 150 de 1980 para los maridos en los restantes ámbitos en que se exige la condición de carga legal para acceder a otros beneficios, por ejemplo, percibir la respectiva asignación familiar. Aquí les quería hablar de otro tema que quizás también puede ser relevante del sistema privado. Voy a tratar de no extenderme mucho porque no está íntimamente relacionado con lo que se me pregunta el proyecto, pero importante este informe que salió en este caso del Programa de Naciones Unidas para
en el tema del índice de desarrollo humano. En este caso Chile se encuentra en el puesto 43 a nivel mundial y está en una posición de liderazgo en América Latina. Sin embargo, señala que estamos en deuda en el índice de desarrollo de género, principalmente respecto al ingreso nacional bruto per cápita. Para el caso de los hombres, de casi $29.000 y $15.200 para las mujeres, con el objetivo de avanzar. Nosotros como superintendencia, en diciembre del 2019 emitimos una circular que comenzó a regir en abril y que precisamente con el propósito de introducir mayor solidaridad al sistema privado de salud y en especial eliminar la discriminación hacia la mujer. Como institución estamos avanzando y estrechando esta brecha de género y seguimos buscando iniciativas para eso. Acá ya tenemos algunas evaluaciones de esta tabla de factores que equiparó entre hombre y mujer los precios y que hemos tenido números bastante positivos. Acá por primera vez las mujeres están liderando la incorporación al sistema privado de salud y también hemos visto reflejados impactos positivos en los precios. Es decir, hoy día las mujeres en los tramos que pagaban más, en edad fértil sobre todo, están pagando menos. En el sistema ISAPRE el precio de la gran mayoría se fijaba considerando el gasto esperado de cada persona beneficiaria, determinado en función del sexo, edad y condición de cotizante o carga. Para las mujeres con sueldos similares a los hombres de su misma edad, aproximadamente 44 años, y con menos cargas, terminaban pagando 12,1% más en sus planes de salud en promedio, algunos superaban el doble. Esa es la nueva tabla para que la tengan también, les voy a dejar esta presentación. Y en este caso, las mujeres por primera vez en la historia superan a los hombres en la contratación. Como les señalaba, esto también impactó en la gran cantidad de planes que vienen en comercialización, al haber tanta diferencia entre hombre y mujer, y ahora se disminuyeron a 1.239 planes en comercialización. Estos algunos datos. Y eso sería la presentación, Presidenta. No sé si necesitan alguna precisión, alguna duda que les pueda aclarar dentro de lo que podamos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las parlamentarias. No puedo ver las siglas, veo. Nadie por acá. Nadie. Acá no hay preguntas acá, Presidenta. Okay, sí, está la diputada, perdón, Presidenta, está la diputada Carvajal, que quiere hacer una pregunta. Claro, tiene la palabra diputada Carvajal. Gracias, Presidenta, felicitarla por su reciente elección y, por supuesto, también agradecer a quienes nos visitan, nos exponen, en particular a don Patricio, que representa la Subsecretaría de Salud. Superintendencia de Salud. Dos consultas que tienen que ver con datos objetivos hoy día. La verdad que muchas mujeres y en general esta una conducta permanente de las ISAPRES alzan los planes sin consulta. Entonces mi pregunta es, ¿qué acciones o qué mecanismos ustedes están monitoreando, de cierta manera fiscalizando a propósito de que esto no ocurra, en consideración a la cifra que usted ha dado, en el sentido de que hay más contratación y hoy día al parecer también hay más planes que están liderados, que en definitiva son pagados o que son titulares las mujeres? Y lo segundo tiene que ver con ese anuncio que usted ha hecho, que van a tener una funcionaria, si mal no escuché, en relación a dedicarse al área de género en el organismo que usted representa. Entonces, ¿cuáles serían las funciones o las atribuciones que tiene este estamento? Sería importante también señalarlo a propósito del quehacer de esta comisión. Eso, gracias. No sé si dejé de compartir, pero estoy medio... ¿Me ven o están viendo todavía mi pantalla? Bueno, diputada... ¿Cómo está la pantalla? Sí, ¿se ve la pantalla? Ahí sí, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Ahí está bien o no? Sí. Ya. Diputada, bueno, agradezco la pregunta y por su intermedio, Presidenta. Bueno, respecto a la reajustabilidad de planes, lo que venía ocurriendo hace un tiempo era que, bueno, las ISAPRES estaban, partamos de la base que hay un proyecto de ley que está en el Congreso, ¿cierto? Que está en el Senado, quiero ser claro en eso, que lleva un buen tiempo, está hace más de 8 años en tramitación, y que hasta ahora el sistema privado de salud permite la libre reajustabilidad de los planes de salud año tras año a la ISAPRES, y es lo que informa en el mes de marzo de cada año, y que finalmente se traduce en esta judicialización permanente de los contratos. Ahora, ¿qué pasaba? Que las ISAPRES informaban un alza promedio, pero cuando uno ve el detalle, aún las mujeres se veían más afectadas, porque los planes que concentraban a mayor cantidad de mujeres, la ISAPRE utilizaba la banda más alta de reajustabilidad respecto, y por lo tanto se veían más perjudicadas aún. Primera discriminación, la tabla de factores.
o sea, factores notoriamente más elevados. Recordemos que la tabla de factores contiene, como su nombre lo dice, un factor que se multiplica por el precio base de un plan de salud. Y eso da un valor, aquel que finalmente se paga por el plan de salud. Eso terminó, se acortaron las diferencias de estos 18 tramos de edad a solo 7 y se equipara lo que se paga entre hombre y mujer. En materia de reajustabilidad, nosotros dictamos o trabajamos conjunto con el INE un indicador objetivo, claro, que le dice a la ISAPRE, usted puede reajustar objetivamente hasta este tope. Además, por gestiones que estuvimos haciendo durante largos meses, porque recordemos nuevamente que esto es una facultad legal de las ISAPRE, logramos postergar la reajustabilidad de los planes de salud en un año. Es decir, en abril del próximo año, a todas las personas les va a llegar una carta donde les van a informar el alza del año anterior. Es decir, se postergó en un año. Y de cierta forma, con esa carta se va a ver renovado el plazo que tienen todas las personas para reclamar, sea ante la Superintendencia de Salud o ante los tribunales de justicia. Acá los tribunales de justicia han resuelto en forma permanente y constante en el último tiempo que las reajustabilidades son de carácter arbitrario e ilegal y que por tanto no son procedentes. Esa jurisprudencia puede perfectamente continuar, pero depende de un poder del Estado distinto, que es el Poder Judicial. Mientras no exista una ley que contemple otra forma de reajustabilidad, las ISAPRES tienen y están autorizadas a hacerlo. Recordemos que en nuestro país existe el efecto relativo de las sentencias judiciales que rigen solamente para el caso por el que se pronuncia. Dicho eso, en el caso de la incorporación de las mujeres, hemos encontrado números bastante positivos, porque primero, que no solamente se incorporaba mayor cantidad de mujeres al sistema, sino que dentro del sistema se movieron muchas mujeres de planes que eran más caros a planes más baratos. Ahí se notó un cambio bastante potente, que en la primera línea de planes que sacaron en abril con esta nueva tabla ya se reflejó, e hicimos un segundo análisis en agosto y nos dimos cuenta que las ISAPRES, para captar mayor cantidad de hombres jóvenes con menos riesgo y que les salen más baratos, por así decirlo, por el menor uso de prestaciones, tuvieron que bajar más los planes. Y como bajaron el precio de los planes, y ya no hay diferencia entre hombre y mujer en el precio, se vieron aún más beneficiadas. Así que nos tiene bastante contento eso, porque es algo que pudimos hacer sin ley de por medio, porque lo otro era seguir esperando el proyecto de ley y nosotros no hacer nada y que el sistema siga como estaba, pero creemos que es un avance. No soluciona todo, pero es un avance. En relación a la definición interna que hicimos nosotros, a la que pregunta la diputada, nosotros tenemos un comité de género que trabaja integralmente, es decir, está formado por gente de las distintas áreas de la superintendencia. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio también de la Mujer y Equidad de Género, han venido muchas veces, hemos tenido capacitaciones para todos los directivos y hemos hecho un plan anual, que ese plan anual contempla varias acciones, por ejemplo, crear un sistema en línea para denuncias, darle preferencia, incorporar el análisis de género y todos los análisis correspondientes en cada una de las actividades que realizamos, es decir, en nuestras fiscalizaciones, en nuestros estudios que hacemos en el Departamento de Estudio y Análisis, y esta funcionaria va a tener como principal función estar a cargo de controlar la gestión y que todo esto se haga, que además proponga nuevas estrategias o nuevas tareas que podemos realizar, sea en el ámbito interno o en el ámbito externo hacia la atención de usuarios. Y finalmente, ella está a cargo también de el vínculo con las entidades externas, de tal forma que la labor que hace la superintendencia puede ser también aprovechada, o experiencias, qué sé yo, que podamos también aprovechar de otros ministerios, de otras reparticiones. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más dudas por parte de las parlamentarias, ¿no? Le doy la palabra al abogado Enrique Aldunato. Acá la diputada Fernández tiene una pregunta. Disculpe, ella es de acá. Tiene la palabra la diputada Fernández. No, disculpe, Presidenta, no es una pregunta, es una
yo pedí que invitaran al abogado Aldunate a la comisión y un poco a poner el contexto. En el periodo anterior yo presenté un proyecto que no hemos tenido unanimidad para que venga esta comisión que tiene que ver sobre ese tema. Y esto a propósito, que entiendo que no fue la ministra directamente, entiendo que fue la subsecretaria de la Mujer en algún momento, dijo que esto podía ser inconstitucional. Entonces, a propósito de eso, por eso estoy poniendo el marco, invité a Enrique Aldunate, abogado, que nos ha apoyado en estas iniciativas. Entonces quería contarle un poco, darle la palabra, pero quería decirlo porque yo le pedí que asistiera a la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Fernández. Ahora sí, si no hay más solicitudes de palabra, tiene la palabra el abogado Enrique Aldunate. Gracias, Presidenta. Por su intermedio. Bueno, efectivamente yo, la verdad, recibí esta invitación hace unas pocas horas. Lamentablemente, hace poco estuve en los alegatos del Tribunal Constitucional por el requerimiento del segundo retiro del 10%, y dentro de lo que me ha planteado ahora también y ha reiterado la diputada Fernández, efectivamente podría eventualmente referirme a lo que podría ser una duda que podría haber generado esta moción. Bueno, de partida ya la moción está radicada en esta comisión y por lo tanto ha cumplido con esta primera cuestión que sería el requisito de admisibilidad para que se pueda someter a trámite. Y en esta perspectiva, una primera cuestión que hay que tener presente es que la propuesta de regulación en cuanto a la naturaleza de la norma que propone el proyecto es de una ley interpretativa. Y la ley interpretativa, digamos, conceptualmente se opone justamente a la idea de una ley modificatoria o derogatoria. Y el sustento que tiene el legislador emana precisamente del artículo 3 del Código Civil, pues solo al legislador, dice la regla, le toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Es decir, el tema de la ley interpretativa es una realidad, por así decirlo, corroborada por diversas leyes en el ordenamiento jurídico chileno. Y en el fondo, de acuerdo a su conceptualización, una ley interpretativa lo que busca es explicar o interpretar ciertas normas atribuyéndole algún sentido o alcance a esos preceptos, pero con una pretensión de generalidad, a diferencia de la interpretación que se hace a nivel judicial cuando una determinada regla regula un cierto ámbito de alguna controversia en la vida social. En consecuencia, estamos en presencia de esa interpretación de carácter legal que tiene esta pretensión de obligatoriedad, como ya dijimos, y que precisamente su utilización en general no ha sido una cuestión relativamente excepcional. Hay diversos ejemplos en el propio Código Civil que regulan normas que son leyes interpretativas, pero también existen una diversidad de normas que así lo han hecho. Por ejemplo, la ley 20.031, que interpreta el artículo 26 del decreto ley número 3063 del año 79 con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares. Otro ejemplo de este tipo de legislación es la ley 20.194, que interpreta el inciso 3 del artículo 162 del Código del Trabajo, precisando su sentido y alcance en las situaciones que indica. Vale decir, la norma interpretativa es un recurso legislativo de antigua data y que naturalmente en este contexto se explica por lo siguiente. A partir de la dictación de la ley que reguló el Acuerdo de Unión Civil, la ley 20.830, si uno revisa sus disposiciones se encuentra con un artículo que es el artículo 29. Y en ese artículo, ¿qué es lo que se dice? Para los efectos del régimen público de salud y del sistema privado de salud contemplados en los libros segundo y tercero del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de una serie de leyes que tienen incidencia en el ámbito de la salud, el acuerdo de unión civil, y eso es lo relevante del precepto, celebrado en la forma establecida por la presente ley, permitirá a cualquiera de los convivientes civiles ser carga del otro. Entonces, el sentido de esta moción justamente obedece a lo que ya, digamos, explicitó el representante de la Superintendencia de Salud, que precisamente si uno mira la regulación actual en el decreto con fuerza de ley número 150, en su artículo 3 se define quiénes son causantes de asignación familiar. Y en ese sentido se señala que es la cónyuge y en la forma en que determina el reglamento, eventualmente lo puede hacer el cónyuge, solo en la medida que éste esté afectado por invalidez. Por lo tanto, no existe la misma identidad o, digamos, equivalencia
entre los miembros de la relación, ya sea a nivel de, digamos, el acuerdo de unión civil lo dice expresamente, pero a nivel de la regulación general del Código Civil, entre, digamos, el matrimonio en un sentido tradicional de hombre y mujer, de acuerdo a la definición general. En ese contexto se mantiene una discriminación, y es en la línea de superar esa discriminación es que por la vía de la ley interpretativa y en cumplimiento del mandato constitucional, que es el principio de igualdad, en cuanto a concepto relacional, lo que se hace es precisamente establecer interpretativamente que esta posibilidad de causante de asignación familiar es equivalente entre los cónyuges, y no solamente respecto del cónyuge cuando se da esta situación de contingencia que es la invalidez. Y en ese sentido, la pretensión del proyecto es justamente salvar esta discriminación que existe y obviamente poner en términos equivalentes tanto a la cónyuge como al cónyuge para los efectos de las prestaciones de asignación familiar. Y ese al menos es el alcance que tiene la propuesta. No sé si con eso logro clarificar un poco el punto de que en términos globales una ley interpretativa no significa prima facie ser contraria a un precepto constitucional. Todo lo contrario, acá lo que está haciendo es precisamente tender o reforzar el mandato de igualdad que emana del artículo 19, número 2. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, abogado. Ofrezco la palabra a las diputadas. Diputada Jimena Sandón, ¿tiene la palabra? ¿No? ¿En la sala hay alguna diputada que quiera tomar la palabra? ¿No? Ya. Entonces, bien, quedan 20 minutos de comisión. Pasamos al siguiente proyecto de ley. Secretaria, ¿me puede ayudar? Sí, Presidenta, como usted lo estima, si quiere podemos pasar al próximo, que están esperando, de hecho, los invitados para entrar. Así que si quiere aprovechamos estos 20 minutitos para avanzar con eso. Sí, hagámoslo así. Entonces dejemos entrar a los invitados. Le agradezco a los dos expositores del día de hoy por habernos acompañado. Muchas gracias, Presidenta. Por lo que necesiten ahí nos convocan nomás. Que muy bien, ¿eh? Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias. Enrique. Y entonces... Presidenta, solamente están pidiendo si les podemos esperar un minuto, porque estaban esperando la confirmación y se están conectando a Zoom. No hay problema, aprovecho de preguntarle a las colegas diputadas si les parece que el proyecto de ley que acabamos de revisar es un proyecto de todo sentido común y que debiese ser fácil de poder despachar, que lo podamos citar para votar en la próxima sesión. ¿Les parece? Perfecto. Para votar en particular, si es que nadie tiene o alguien tiene otros invitados que quisieran traer para votar en general. ¿Ahora? Para votar en general. Presidenta, para votar en general. Claro, la próxima sesión. Okay. ¿Algo que alguien quisiera invitar a alguien más? ¿No? Perfecto. Entonces la próxima sesión lo votamos en general. Ahí ingresó. Acaba de ingresar la ministra Salaquet. Perfecto. ¿Esperamos a alguien más o avanzamos con la orden del día? También está presente para este proyecto el asesor Francisco del Río, también por el Ministerio del Trabajo. Perfecto. Entonces vamos a comenzar la discusión general del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas. Para estos efectos se encuentran invitadas la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Mónica Salaquet, que nos acompaña, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Saldívar, secretaria, entiendo que se excusó la ministra de la Mujer, la ministra del Trabajo. Sí, se excusó, pero en su representación está don Francisco del Río. Perfecto. Está presente por Zoom. Perfecto, entonces le damos la palabra a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Mónica Salaquet, para que pueda exponer sus apreciaciones respecto a este proyecto de ley. Tiene la palabra, ministra. Perdón, ¿ahí me oyen?
¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Presidenta, quiero aprovechar esta ocasión para felicitarla, desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y también saludar a todas las diputadas presentes y asesores y quienes nos acompañan hoy día durante la comisión. Quiero agradecer, Presidenta, a usted y por su intermedio a toda la comisión por esta invitación. Sobre todo que este es un tema tremendamente relevante y que como ministerio también estamos monitoreando y nos preocupa avanzar. En primer lugar, quisiera señalar que la materia que nos convoca esta tarde tiene un sinfín de aristas que deben ser analizadas en su propio mérito, y respecto de algunas de ellas me referiré en mi exposición el día de hoy. Si bien el reconocimiento del trabajo no remunerado ha sido abordado ya en la conferencia de Beijing en 1995, el confinamiento producto de la pandemia del COVID-19 ha venido a confirmar y visibilizar la tremenda labor realizada por las mujeres al interior de los hogares, tanto de trabajo doméstico no remunerado como de cuidado. Uno de los grandes aprendizajes que podemos obtener de esta crisis sanitaria es que la sociedad post-pandemia debe incorporar la equidad de género en todas las dimensiones, tanto públicas como privadas, para lo cual es clave trabajar en impulsar la corresponsabilidad y en el reconocimiento del aporte del trabajo no remunerado a la economía y al bienestar social. Mientras la responsabilidad de la labor doméstica y de cuidado siga recayendo exclusivamente en nosotras las mujeres y a su vez sea invisibilizada por la sociedad, seguiremos presenciando obstáculos para alcanzar la igualdad de género. Antes del brote de COVID-19, según datos de la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres realizaban más de 3/4 partes de los servicios de prestación de cuidados no remunerados en todo el mundo. En Chile, según la última encuesta nacional del uso del tiempo, las mujeres destinan cada día, en promedio, 3 horas más que los hombres a realizar labores domésticas y de cuidado. De acuerdo con la encuesta de empleo realizada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, publicado en agosto de este año, durante la pandemia las mujeres dedicaron un promedio de 17.8 horas semanales a tareas domésticas tales como cocinar, hacer aseo y lavar ropa. Los hombres, por su parte, destinaron 8.2 horas a las mismas tareas. Es decir, en esta medición, las mujeres dedican casi 10 horas más que los hombres a la semana a tareas domésticas. Con respecto al cuidado de menores de edad, esta misma encuesta registró que las mujeres dedicaron en promedio durante la pandemia 11 horas semanales más que los hombres al cuidado de niños y niñas. Otro hallazgo importante fue que con respecto al conjunto de tareas domésticas y de cuidado, 1 de cada 3 hombres afirmó haber dedicado 0 horas a esta labor, mientras que el 90% de las mujeres declara sí haberlo hecho. Como ministerio, igualmente ejecutamos una encuesta con ONU Mujeres en colaboración con Entel, que nos permitió recoger información sobre cómo mujeres y hombres, familias, comunidades y la sociedad en general se han visto afectadas por el COVID-19. Algunos de los hallazgos de la encuesta fueron, en primer lugar, reiterar que las mujeres, previo al brote del COVID-19, dedicaban más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidado, pero que además el tiempo que las mujeres dedican a estas actividades ha aumentado durante el periodo de pandemia, lo que no ocurrió en el caso de los hombres. Cuando se preguntó por las actividades que se realizan en pandemia, los hombres declaran en mayor proporción que las mujeres dedicarse a actividades de cuidado personal, comer, descansar, dormir, hacer ejercicio, entre otras, incluso ver películas, series o noticias. Asimismo, 2 de cada 3 mujeres reconoció que no recibió ayuda de su cónyuge o pareja en tareas domésticas y de cuidado. Independiente del vínculo con el mercado laboral, las mujeres ocupadas, desocupadas e inactivas destinan mayor tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, asumiendo un doble rol y teniendo dobles jornadas laborales, la remunerada en el mercado y la no remunerada al interior del hogar. La división por sexo del trabajo ha generado que históricamente se haya normalizado que los hombres son los proveedores,
mientras que las mujeres se hacían cargo de las labores domésticas. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido profundos cambios en nuestra sociedad. Por ejemplo, el número de mujeres que trabajan recibiendo alguna remuneración es cada vez mayor, aumentando su independencia económica y participación laboral. Hoy, también, cerca de 2 millones de hogares son sustentados solo por una mujer. A su vez, hemos evidenciado un aumento considerable de la fuerza laboral femenina. No obstante, este incremento en la participación laboral femenina no ha sido acompañado por la participación masculina en las responsabilidades familiares y domésticas. Como lo señaló hace años Arlie Hochschild en su libro El segundo turno, estamos en presencia de una revolución estancada. Las mujeres, de manera casi radical, entramos al mundo laboral, pero los hombres no hicieron lo mismo con el trabajo doméstico y de cuidado. Este ministerio ha puesto la corresponsabilidad como uno de sus 3 pilares de gestión y trabajamos incansablemente por ofrecer redes de apoyo al cuidado infantil para padres y madres que trabajan. A través de toda la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, hemos desarrollado programas en torno a la inclusión laboral femenina, como son los programas de 4 a 7, Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Emprende. Como ministerio, además, hemos participado en varias actividades con cuidadores y cuidadoras informales o no remuneradas, escuchando sus necesidades. Nos transmitieron que para poder avanzar, lo primero era el reconocimiento y visibilización por parte del Estado de dicha labor. Es por eso que nos comprometimos a apoyarla, otorgándole urgencia al proyecto de ley que establece el Día Nacional del Cuidador o Cuidadora. Hoy está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados con urgencia, pero para nosotros sería importante que este proyecto saliera. Creemos que es una primera señal para la sociedad sobre la importancia del rol que cumplen las mujeres que se dedican al cuidado, porque mayoritariamente son mujeres. Además de ello, el día 8 de noviembre lanzamos la guía Paso a Paso, corresponsabilidad en los hogares, para evaluar el nivel de corresponsabilidad en todo tipo de hogares, fomentando la redistribución de las labores domésticas y de cuidado entre todos los adultos y adultas responsables del hogar. Por otra parte, y en el mismo sentido de proporcionar herramientas para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral, hemos impulsado el proyecto de ley Salacuna, que se hace cargo de la problemática del cuidado infantil al ofrecer alternativas de cuidado para los hijos e hijas de todas las madres trabajadoras del país. El proyecto de ley tiene por objeto apoyar a las mujeres para que puedan lograr la autonomía económica, incorporando también la corresponsabilidad como valor central del proyecto, al establecer la posibilidad de que el beneficio lo pueda solicitar el padre. Otro aspecto relevante del proyecto es el hecho de que el beneficio sea financiado por el Estado y por todos los trabajadores y trabajadoras de la sociedad, impulsando de esta manera la corresponsabilidad social. Sin duda, es importante que como sociedad debatamos acerca del reconocimiento al trabajo no remunerado, y estamos seguros será un tema de gran relevancia en la discusión de la Convención Constituyente. Quisiera aprovechar de comentarles que como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos trabajando con ONU Mujeres y el PNUD en la construcción de una plataforma participativa e interactiva que recoja y reúna en un solo espacio contenidos y datos relacionados con esta materia, especialmente en lo que se refiere a experiencias internacionales. Queremos generar un espacio de apoyo y facilitación de información respecto a otras constituciones del mundo que han incorporado la perspectiva de género. Asimismo, también desarrollaremos ciclos de seminarios temáticos y conversatorios con mujeres a nivel nacional e internacional para recoger visiones y temáticas relacionadas con la perspectiva de género. Por otra parte, quisiera señalar que de acuerdo con la información reflejada en el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el trabajo no remunerado en la actualidad, países como Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido y España no cuentan con un reconocimiento legal del trabajo no remunerado. A su vez, en países de la región como Colombia y Perú, el reconocimiento legal consiste en la realización de encuestas cuantitativas sobre el uso del tiempo. Finalmente, Presidenta, tenemos la convicción de la importancia y la priorización de contar con instrumentos de medición que nos permitan cuantificar y valorar el trabajo doméstico no remunerado en Chile.
Así también ha sido señalado por los organismos internacionales, estableciendo como prioridad el avance en esta materia. Lo anterior nos permite realizar políticas públicas efectivas que pongan los incentivos correctos. Es por ello que creo que el primer llamado que tenemos que hacer es profundizar la importancia del principio de corresponsabilidad. No puede seguir reproduciéndose la feminización del trabajo doméstico, sino que por el contrario, las tareas de cuidado y doméstica deben ser vistas como un espacio de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí sí. Escucha más o menos. Bueno, quiero darle la palabra, antes de ofrecer la palabra a las demás parlamentarias, para preguntarle a la ministra si hubiesen dudas. Quisiera ofrecerle la palabra a la diputada Llomas, que es autora de este proyecto de ley y quería presentarnos algunas cosas relevantes del proyecto. Diputada Llomas, secretaria, si le puede por favor permitir a la diputada Llomas compartir pantalla. Sí, puede hacerlo, no hay ningún problema, estamos con la habilitación. Perfecto. Diputada Llomas. Voy a compartir entonces. Se escucha, ¿cierto? Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Sí. O lo pongo como en presentación, ¿así se ve bien o se veía mejor antes? Se ve mejor ahora. Ya, perfecto. Bueno, voy a hacer una presentación breve en atención del tiempo. Este proyecto de ley de reconocimiento del trabajo doméstico, ahí está, más bien, bueno, ahí me refiero a la definición, que es un trabajo que realiza cualquier persona en su hogar, también de sus familiares, cercanos, no es pagado mayoritariamente, está realizado por mujeres, ahí más bien hay una descripción del tipo de tarea. Las razones del por qué se presenta este proyecto de ley, porque finalmente invisibilizar el trabajo doméstico y de cuidado es una forma de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Las mujeres, de hecho, destinan 5,8 horas al trabajo doméstico al día, en contraste con las 2,9 horas que dedican los hombres. Estos son datos que entrega la encuesta del uso del tiempo del INE, que, bueno, lamentablemente no se llevó a cabo esta última fecha. También porque el trabajo no pagado impide una inserción plena de las mujeres al mercado laboral. Hemos visto también los efectos de la pandemia en la participación laboral de las mujeres. Hemos retrocedido un montón, Presidenta, y necesitamos también avanzar en ello, dando cuenta de que se requieren políticas públicas que se hagan cargo de esa situación. Y bueno, estas discriminaciones, la brecha entre mujeres y hombres en sus pensiones alcanzan en un 67%, o sea, yo considero que tiene la razón usted, Presidenta, al señalar que no puede ser que una reforma de pensiones no pase por esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en donde se revise la perspectiva de género de las propuestas al respecto. A mí me gustaría que la ministra de la Mujer, por ejemplo, también tenga un pronunciamiento respecto a la reforma de pensiones. El tener perspectiva de género permite también que distintos organismos, y no solamente los que siempre se hacen cargo de estos temas, terminen teniendo un pronunciamiento al respecto, y bueno, porque el cuidado también es un derecho para quienes lo requieren y un trabajo para quienes lo ejercen. ¿En qué consiste el proyecto? Es la incorporación de un inciso tercero al artículo 19 del numeral 16 del capítulo 3 de la Constitución, en donde se incorporaría este párrafo: el Estado reconocería el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza, bienestar social, por lo que se incorpora en la formulación y ejecución de políticas públicas sociales y se promueve su incorporación en el presupuesto de la Nación. Este punto es súper importante porque al reconocer el trabajo doméstico y de cuidados permite incorporar también su valor y el intercambio que producen las relaciones económicas al Producto Interno Bruto. En otros países del mundo, como voy a ver también en esta presentación de manera breve, también se incorpora su cuantificación en el Producto Interno Bruto, lo que también permite una valorización del trabajo, lo cual es necesario también para, más allá de la visibilización, el reconocer cuánto es el impacto económico que tiene en la economía este tipo de trabajo y también el reconocer económicamente para quienes lo realizan. Voy a mostrar en breve la experiencia internacional, que de todas formas está en el proyecto de ley. En Ecuador, estos son expresiones en sus constituciones, sí se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado dentro de su constitución.
Ahí está cómo se expresa, ¿cierto? En términos, no lo voy a leer por efectos del tiempo, pero se entiende que el Estado debe promover, y hay un compromiso del Estado de promover un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano. Y también se reconoce la necesidad de que la protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva también a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado conforme a las condiciones de la ley. En Bolivia también hay un reconocimiento del valor económico del trabajo como fuente de riqueza, y también se señala, como les decía en términos de ejemplo, la necesidad de su cuantificación en las cuentas públicas. En República Dominicana lo mismo. En Colombia hay más bien un reconocimiento en la ley, y ahí se ha avanzado en la ley 1413 del año 2010, en donde se establece que por medio de esta ley, ¿cierto?, se regula la inclusión también de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, que es lo que les mencionaba, lo cual también sería un significativo avance en términos de las políticas públicas. Y finalmente, también en esto hay que reconocer las recomendaciones que han levantado los organismos internacionales. En esto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas ha sido muy explícito en la necesidad de intensificar los esfuerzos por parte del Estado para eliminar la diferencia salarial, para garantizar la igualdad de oportunidades y también la segregación, eliminarla. Entonces, estos son elementos importantes que al menos están recogidos, Presidenta, y le quiero agradecer. Quise hacerlo de manera muy sucinta para que terminamos justo en el tiempo. Muchas gracias, diputada Llomas. Ofrezco la palabra a las parlamentarias. Queda un minuto, pero por si alguna quisiera hacer algún comentario, pregunta para la diputada mocionante. Presidenta, a mí me gustaría hacerle una pregunta a la ministra, dado que tuvimos un poquito de tiempo, pero no sé si alcanzamos a formularla. Me gustaría saber, ministra, que si en esta materia hay voluntad para incorporarlo también en cuentas públicas, que yo creo que en los otros términos hay acuerdo, o sea, en el reconocimiento, en la necesidad de incorporar el principio de corresponsabilidad. Entiendo que hay una, al menos una intención, una voluntad que compartimos. Pero a lo mejor en este punto en particular me gustaría saber qué es lo que se está evaluando o si aún lo van a analizar. A ver, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A ver, es bien importante que yo quiero ser bien enfática. Nosotros compartimos el principio y también hemos estado viendo qué es lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Ecuador, es verdad que está en una declaración, pero cuando uno lo lleva a la vida cotidiana, no han logrado generar los cambios esperados. Yo lo único que he podido ver, que me pareció un cambio interesante, fue un programa que lanzó Australia en materia de cuidado y de reconocimiento, que yo pedí a los equipos acá que lo miren un poco en mayor profundidad. Pero mira, yo la verdad que creo que estamos abiertos a discutir este tema. Creo que tenemos que invitar a distintos expertos. También podemos invitar a ONU Mujeres, a Comunidad Mujer, a UCLAPES. Quizás sería interesante, porque personalmente, y lo digo con alta responsabilidad, yo quisiera que demos pasos para que realmente avancemos en la transformación cultural. Por eso, por ejemplo, personalmente creo que el gran desafío que tenemos en la nueva Constitución es lograr incorporar el enfoque de género a lo largo de todo el articulado. Porque si lo dejamos solo como una declaración, después es muy difícil bajarlo y generar el cambio cultural que necesitamos. El principio lo compartimos. El camino creo que tenemos que estudiarlo porque tiene demasiadas aristas, entonces no vaya a ser que nos equivoquemos en el camino que tomemos. Por eso yo les invito a que tengamos más expedientes, porque cualquier definición tiene otro tipo de impacto también y no necesariamente te generan el cambio cultural. Lo vemos en el tema de la brecha salarial. Chile tiene una ley y no hemos logrado acortar esa brecha salarial. Es que entonces a lo mejor algo pasa, los incentivos no están puestos correctamente. Lo pongo sobre la mesa. Gracias, ministro. Estamos en la hora, así que vamos a cerrar la sesión. Salvo que alguien quiera cortito preguntar algo. No, ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.